Hola, hola a todos, a todas que están ahí detrás de ese lente, en sus casas, en sus trabajos, con los audífonos puestos. Quizás nadie sabe que están escuchando este maravilloso podcast que se llama Dialectofagia. Bienvenidos a una nueva versión. Hoy día me acompaña un caníbal fantástico. Un caníbal que realmente estábamos esperando que nos viniera a visitar, que es Gonzalo Agliati. ¿Cómo estás, Gonzalo? Querida Vale, muy bien por acá. Bueno, la presentación me pone un poco de presión en todo caso, como esperado ahí. Esperadísimo, ¿no? Tenemos un nivel de expectativa contigo, pero así gigante, así que ponte nervioso. No, muy feliz de estar acá, bueno, siempre en las sesiones de canibalismo especulativo, en este trabajo que vamos a hablar un poquito ahora, que en el fondo es fruto de tal vez muchos años que estuve ahí madurando la idea, pero sí, que tú me acompañaste ahí como una abnegada guía, una paciencia infinita. Te voy a presentar entonces más formalmente. Gonzalo es abogado, pero también es máster en filosofía, maestro de filosofía. Costó, pero se pudo. Hizo una gran tesis de magíster en filosofía que tuve nuevamente, al igual que con otros caníbales, el honor, la dicha, la suerte de ser elegida por ti para acompañarte realmente, para acompañarte, empujarte un poquito, pero sobre todo acompañarte en el proceso. Una tesis especialmente enfocada en la filosofía de Walter Benjamin, pero como Gonzalo es un cientista jurídico básicamente, que coquetea con los filósofos, claro, con la filósofa, no vamos a dar detalles, le tuvo que meter ahí su parte más filosófica jurídica, ¿no es verdad? Uh-huh. Y estableciste un diálogo bien fructífero entre Benjamin, tomándolo, y esto es bien interesante, mira, yo creo que esto es lo más interesante de tu trabajo, según yo, bueno, muchas cosas, pero una cosa bien interesante, que lograste estudiar un Benjamin como filósofo del derecho. Más que el Benjamin filósofo del arte o filósofo de la política, que en algún punto de esa filosofía política le hace un guiño al derecho, tú exploraste un Benjamin que es un filósofo del derecho, un filósofo jurídico. Y esto me parece muy interesante porque creo que nadie ha hecho ese ejercicio, nadie se ha atrevido. Este es un gesto de valentía también de tu parte. Así que ahora sí te doy la bienvenida oficial. Muchas gracias, Gonzalo. Y parto inmediatamente preguntándote entonces por esta motivación de juntar estas dos ciencias, ¿no? Estas dos disciplinas que yo sé que tú amas, que te apasionan, que son el derecho y la filosofía. Bueno, antes de comenzar también darte las gracias, Vale, por tan elogiosa presentación. También me trajo bonitos recuerdos de... efectivamente, tú me tuviste una paciencia infinita en realidad para guiar este trabajo porque, bueno, por ahí está también la versión física de esta tesis, que es una monstruosidad en el fondo. Podría haber sido mucho más acotada, pero creo que le faltan cosas, pero al menos no le sobra nada, que eso es algo, me parece positivo. Bueno, ¿qué me llevó en realidad a darle ese enfoque? Que de hecho me gusta mucho escucharlo así. Creo que me resulta muy agradable a mí como autor de ese trabajo que se destaque ese punto de Benjamin como un filósofo del derecho. Primero me lleva a una inclinación personal, podría decir, en cierta forma, que siempre la filosofía y el derecho me apasionaron mucho, me llamaron mucho la atención y las vi en su momento y las veo todavía como disciplinas súper afines. O sea, nosotros, por ejemplo, en el estudio curricular del derecho tenemos algo así como filosofía del derecho, pero es muy teoría de las normas, filosofía de los preceptos jurídicos. O sea, es demasiado funcional el recurso de la filosofía en el derecho, pero no hay una suerte de visión de paralaje de las dos, no hay un paralelismo entre el derecho y la filosofía, cómo se van retroalimentando. Y claro, bueno, yo elegí la ciencia jurídica como mi disciplina base, pero siempre estuvo ahí ese anhelo de estudiar tal vez un poco más académicamente la filosofía. Percibí precisamente que en el estudio de magíster era el momento para hacerlo, porque claro, era una visión más general, más de conjunto, y me permitía a la vez profundizar en algunas preocupaciones más específicas. Pero además... me pasa también con el mismo texto de Benjamin, fue una suerte como de reivindicación personal con el texto. Porque yo en su momento, varios años atrás, llegué a la crítica de la violencia y ahí tengo que confesar que sirve como confesión y también un llamado a atención a quienes nos puedan estar escuchando. Me confié en que es un texto breve.
Dije, mira, violencia, aparte hablando del derecho, ya listo. Tiene 20 páginas. Lo leo en el metro, o sea, nada, no entendí ninguna cosa. O sea, avancé un poco, entendía que el derecho, la pena de muerte, la policía, no entendí nada. Entonces dije, ya, este libro me superó, queda ahí. Y claro, después, ya estudiando en el magíster, habiéndome acercado un poquito más, como te decía, académicamente o más formativamente a la filosofía, me acuerdo empezamos a conversar nosotros dos sobre que me interesaba trabajar contigo en la tesis, de qué podía hacer, y volví al texto de Benjamin, que precisamente, yo aquí voy a parafrasear porque soy pésimo para citar literalmente de memoria, a pesar de que sea un texto que ya he trabajado bastante. Y a pesar de que eres abogado y deberías saberte todo de memoria, y claro, todas las leyes. Claro, uno te vamos a perdonar. Derribando ese prejuicio, pero claro, o quedando al debe, depende cómo uno lo mire. Que me llamaba mucho la atención que no hubiese un estudio jurídico acabado de la crítica de la violencia, si parte diciendo que la condición de la crítica de la violencia es su relación con el derecho. Es como, oye, ahí está. O sea, claro, ¿cómo no reparamos un poco más en esto? Claro. Y claro, para que no quedarme solamente en esa premisa, que para mí ya bastaba esta idea de juntar esta dimensión del derecho y la filosofía en el texto de Benjamin, quise también trabajar un concepto que es jurídico-técnico, que es el de coacción en el fondo, que si uno lee la crítica en la traducción que sea no aparece nunca. O sea, Benjamin nunca habla en sentido estricto de esto es coactivo o esto es una manifestación de la coacción, pero se articula muy bien en que la coacción en el fondo es un modo de entender la violencia, en el contexto del derecho precisamente. O sea, es probable que fuera del derecho uno pueda obviamente emplear la idea de coacción, pero no tiene el mismo sentido fuerte, por así decir, de la violencia que asegura la vigencia del derecho. Entonces, claro, al revés me pasaba, este concepto es súper afín con lo que está tratando Benjamin y no aparece nunca. Claro. Entonces, hagamos el cruce en esa parte, en el fondo. O sea, no aparece explícitamente, pero yo creo que tú lo mostraste súper bien, está permeando todas las reflexiones, o sea, finalmente la articulación entre violencia fundadora, violencia conservadora, a lo que nos llevan es a una cierta teoría de la coacción. Claro. Y citando a un filósofo que ambos apreciamos, que es Peter Fembes, está esta idea también, que la conversábamos en otro capítulo con Agustín, esta idea del encroachment, claro, de la ley, ¿no? De que la ley se te mete por todos lados, sí, de que la ley en el fondo te subjetiva, y no te subjetiva sin coacción, o sea, te subjetiva de alguna manera coactivamente, coaccionando, claro, constantemente tu vida, tus relaciones cotidianas, tus relaciones con otros. Entonces, eso me parece bien, bien inteligente de tu parte, ¿no? Como haber visto el concepto de coacción, aunque no salga literal, como en general desplegado en la crítica. Yo, respecto de eso, quisiera preguntarte directamente por lo que es el núcleo de la tesis. Partamos por las cosas mismas, hay uno que es husserliana, la cosa misma. El núcleo de la tesis, que es el concepto de castigo, ¿no? Porque dentro de esta filosofía de la coacción o de esta reflexión sobre la coacción llegaste a la cuestión del castigo. Claro. A ver, cuéntanos sobre eso. Bueno, antes también que hizo una aparición tras cámara Hume, que también fue básicamente mi cuarta evaluadora en la tesis, también estuvo ahí en la comisión. No me gruñó, así que igual asumo que le gustó. Es que es benjaminiano, sí, Chihuahua. Sí, y le gusta un poco ese despliegue de la violencia, y un poco puede ser la violencia divina ahí actuando en una de esas. Pero bueno, haciéndome cargo igual de esta parte de la pregunta, claro, ¿por qué asocio la idea de coacción con la de castigo? Eso igual parte, primeramente diría, desde lo jurídico, y después aterriza acá en la tesis, en la crítica de Benjamin. La coacción, en el fondo, en la teoría del derecho asume múltiples formas. O sea, hay formas más o menos intensas de coacción, pero probablemente la más coactiva, valga la redundancia, de las formas de coacción es el castigo. O sea, en el fondo es en parte lo que legitima también al poder, al Estado, que a todo esto igual es una noción que es muy difícil de separar de la de violencia, sobre todo en el contexto del ensayo de Benjamin, donde con la misma voz, la idea de Gewalt, está un poco lo de la violencia legítima o ilegítima, pero también el poder. O sea, claro, aquí, para llegar a esa idea del castigo en mi trabajo sobre Benjamin, primero yo articulé la idea de violencia, poder y derecho. En el fondo son una suerte de continuo, no son exactamente lo mismo, pero los tres conceptos giran en torno a esta misma tensión, pero una tensión de complemento que se da entre ellos. O sea,
El derecho es violencia para Benjamin, y es súper enfático para decirlo. El derecho positivo, en el fondo un poco a la kantiana, el impuesto por el soberano, es un fruto de un producto del poder político. Claro, claro. Y a fin de cuentas, la autoridad política se esfuerza por mantener el derecho, porque como es su producto principal, si yo mantengo el derecho, me automantengo como autoridad en el fondo. Claro. O sea, es una tensión constante entre una finalidad de autopreservación. O sea, en el fondo, el derecho se quiere conservar porque se estima valioso a sí mismo, y es valioso a sí mismo porque es el núcleo de la autoridad, y la autoridad se considera valiosa en sí misma. Entonces, claro, en el mismo texto de Benjamin uno puede ir viendo que identifica distintas formas de violencia, distintas, más que clases. Yo en la tesis hablaba de momentos de la violencia, porque parece ser que es una sola la violencia jurídica o la violencia positiva, pero opera de distintas maneras. Y claro, Benjamin también lo alude, se manifiesta finalmente en un castigo, una idea de castigo. Benjamin en concreto habla de la pena de muerte, pero en mi tesis yo trataba de identificar precisamente jugando con dónde iría la coacción en el esquema benjaminiano, si le quisiéramos dar el nombre de coacción. Y termino llegando a la conclusión que en el origen mismo del derecho hay un castigo prejurídico, que si uno lo lee desde la disciplina jurídica es un contrasentido. O sea, el derecho y en particular el derecho penal llevan siglos deshaciéndose en la idea de que no hay castigo sin ley, porque la ley es la que fija qué es o no es delito, en el fondo, que hace el cálculo de merecimiento del castigo. Pero acá no. O sea, no puede haber derecho si no está este despliegue coactivo punitivo originario, que no viene de ninguna norma, porque es prenormativo, prejurídico, pero da lugar a todas las normas de ahí abajo. Ya, esto es muy interesante. Porque claro, en el fondo, y ahí lo tomo de el ejemplo que da Benjamin sobre el mito de Níobe, de esta mujer que afrentó a la madre de Apolo y Artemisa, y estos dioses bajaron, mataron a sus hijos, mataron a sus hijas, porque ella precisamente se jactaba de ser una mujer muy, muy fértil, muy fecunda, pero no la atacan a ella. Nunca dañan a Níobe como tal, la obligan en el fondo a presenciar cómo sus hijos mueren por consecuencia de su arrogancia, y ella misma después se transforma en testimonio de ese castigo. Porque, claro, en el fondo uno podría pensar, ¿qué podemos extraer de esto? Bueno, tal vez en esa concepción griega de la que se toma Benjamin, podríamos decir, parece que es un delito afrentar a los dioses, desafiar a los dioses, pero eso no está escrito en ninguna parte. Claro. O sea, ni siquiera es una norma de costumbre como usaban los griegos, tal vez no un derecho escrito, pero sí un derecho de costumbre. No está proscrito en ninguna parte. Claro. Entonces, en el fondo, Níobe, como cualquier persona, en ese momento originario, que igualmente es un momento no histórico, o sea, Benjamin no dice esto ocurrió en tal o cual momento. Es el orden del mito. Es un poco como el estado de naturaleza, ese tipo de figuras también de la filosofía política, son más arquetípicas. Pero ella en el fondo representa a cualquier persona que sin tener esta ley escrita, esta ley previa, en cualquier momento puede atravesar ese límite que le está prohibido, como súbdito en este caso de los dioses, o sea, como súbdito de los dioses, como sometido a los dioses. Entonces, claro, en cualquier momento el derecho se puede desencadenar porque ese límite es infranqueable, es desconocido. Y esa infracción, que en el fondo la persona no tiene cómo evitarla, y de ahí viene un poco también que Benjamin hable de esta idea de la violencia destinal. O sea, no es azaroso en el fondo que utilice un mito griego para hablar del destino. O sea, claro, el destino es algo que se va a realizar, lo quiera o no lo quiera la persona. Y este destino, en el fondo, esta violencia mítica de la que habla Benjamin, termina cristalizando en ese castigo prejurídico, ajurídico incluso uno podría decir, porque no viene de ninguna parte más que de la voluntad de estos dioses. Tiene que mantener viva a la sancionada, a la castigada en este caso, porque ella sirve de testimonio al resto. O sea, esto no se hace. O visto de otra forma, tal vez, no yéndonos solo al derecho penal, al derecho del castigo, las cosas de aquí en más se hacen así. ¿Por qué? Porque el soberano lo dijo. Y eso pasa si tú no lo haces de esa forma. Entonces,
ella misma se transforma en sujeto de castigo, pero también es una suerte de hito fundador. Claro. O sea, el derecho parte acá Eso. y lo aprendemos de cierta forma inductivamente. O sea, vemos el caso concreto y de ahí para atrás reconstruimos la norma general. Claro, retrospectivamente. Claro, es porque de ahí surge la norma total. Claro. En el fondo, aquí lo estamos viendo como un castigo específico, lo tratamos de asociar a una idea de no hay que afrentar, no hay que ofender a los dioses, pero de aquí surge el derecho en el fondo. O sea, y precisamente con esta idea que tú mencionabas recién, que acuña Fembes, esta idea del encroachment, que en mi tesis lo tratamos como invasión, usurpación, en el fondo también siempre una actitud bien violenta respecto al otro. El derecho tiene una virtud, una suerte de elasticidad, si uno quiere, que desde esta perspectiva permite que permee cualquier espacio de la vida humana. O sea, en estos ejemplos siempre se parte de un caso bien límite, o sea, hay muerte, hay violencia física, si uno quiere, hay un despliegue de un castigo físico sobre la persona, en este caso de Níobe, pero en realidad el derecho incluso entra en los aspectos más cotidianos de la persona. Y esto es casi un cliché que uno a veces le repite a los estudiantes de Derecho, le dice: uno sale de la casa y sin darse cuenta en el camino celebró 5 contratos, o sea, pagó la micro, compró algo para comer, pagó el plan del celular, lo que sea, y fue celebrando contratos y uno no se da cuenta. Claro, o sea, el derecho está ahí, es súper presente. Y en el fondo eso termina, como decías tú, a propósito de esto que conversaron con Agustín, que también tiene un trabajo súper interesante sobre este texto de Benjamin. En el fondo, la persona se subjetiva, claro, aparece como un individuo, como un sujeto de derecho, pero cada vez está más, y aquí voy a robarme un concepto muy apresuradamente más marxista, está súper alienado en el fondo, porque cada vez puede hacer menos cosas sin recurrir al derecho. Porque en el fondo el derecho, básicamente, casi como personificando al derecho, hace el siguiente ejercicio. O sea, X actividad, por ejemplo, el mismo intercambiar cosas, bienes, ¿podríamos hacerlo nosotros sin derecho? Sí, o sea, con que nos comuniquemos, dialoguemos, nos respetemos mutuamente, podríamos valorar nuestros productos e intercambiarlos. Bueno, eso que es una práctica natural en el fondo, que natural igual es un concepto que emplea Benjamin a ratos para distinguirlo de lo jurídico, es una práctica muy natural. El derecho en un momento se la apropia y dice: no, de aquí en adelante los bienes se intercambian así, de esta forma, de esta otra forma, con estas formalidades, con estos requisitos, y si no lo hacen no vale. Claro. Aunque ustedes estén de acuerdo, no importa, no vale. Claro. Oye, otra cosa que bueno, quisiera preguntarte 2 cosas respecto a todo lo que has dicho, que es has juntado varias cosas que son muy importantes. O sea, por un lado, tú tienes esta tesis de que el castigo, no solamente hay un castigo prejurídico, lo cual es contraintuitivo para toda la teoría del derecho desde su origen hasta hoy día. El castigo tiene que ir después de la transgresión de una ley que además se presume conocida, ¿no? A lo mejor tú particularmente no la conoces, pero debieses conocerla porque está ahí para ser conocida. O sea, primero, no solo hay un castigo prejurídico, lo cual ya es muy contraintuitivo, pero además este castigo es condición de posibilidad, por decirlo así, de la instauración de derecho. O sea, además es el momento originario, además es un castigo que de alguna manera hace posible la instauración. Entiendo que por ahí va tu idea. Entonces, ¿cómo podemos...? Y esto se ve, claro, en el caso de Níobe, se ve claro porque los dioses no tenían leyes escritas, ¿no? Porque los dioses, porque la ley griega, la ley mítica, piensa Benjamin, nace de la voluntad inmediata del dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es posible conocer la ley hasta que uno la transgrede, ¿no? Entonces, claro. Pero ¿cómo se lleva esto a las sociedades modernas, a la sociedad de Benjamin, a la sociedad de hoy día? ¿Cómo, si podemos encontrar como una representación más concreta de justamente este momento? Eso por un lado, primera cosa. Segunda cosa, sobre el encroachment. ¿Cómo lo tradujiste tú? Usurpación a ratos, invasión, que también ocupa el concepto. Claro, esta cosa de que se te va metiendo y no te das cuenta y claro, celebras 5 contratos. Qué risa. Qué entretenido el profe, porque qué risa, es totalmente cierto. Sobre esto mismo, que también lo hablábamos con Agustín, cómo, y esto lo explica Fembes muy bien, que es muy impresionante, cómo finalmente empezamos a desear el derecho.
Y finalmente cuando tenemos una relación inmediata, de esas de la cultura del corazón que dice Benjamin, que no está regulada por el derecho, nos empezamos a poner nerviosos, ¿no es cierto? Nervioso, y empezamos a querer regularlo también, ¿no? El clásico ejemplo de Benjamin de una relación no regulada, pero normativa, es la no penalización de la mentira, ¿no? Claro, porque nosotros no nos mentimos, supuestamente, respetamos esa ley sin que esa ley sea parte del sistema jurídico. Pero la verdad que a veces deseamos que la mentira estuviese penalizada, porque de alguna manera queremos también ejercer ese reclamo a alguien, ¿no? Cuando alguien te miente, supongo. Entonces ya, esas dos cosas. O sea, la primera respecto de si podemos encontrar una representación, y la segunda que ¿cómo vemos esto? Para mí el momento más patente de un deseo, de una pulsión por la regulación, fue el momento después del estallido social cuando se firmó el famoso convenio, tratado, ¿cómo se le llamó? El acuerdo por la nueva, por la paz y no sé qué, que dio lugar al primer proceso constituyente, ¿no? Que había como una pulsión de que por favor alguien regule esta situación, que era muy alegre por lo demás en muchos sentidos, ¿no? Y ojalá hubiésemos estado más tiempo en ella, pero también la pulsión de, bueno, pero regulemos la cosa, ya, mucha alegría. Claro. Regulemos la cosa. Exacto, sí, bueno, eso es súper interesante y precisamente creo permite darle un poco de actualidad a trabajos de este estilo, porque también, y me sirve esto un poco para desmitificar a veces esa imagen un poco parcial que se tiene hacia afuera de qué es la filosofía o también qué es una disciplina como el derecho. En el fondo uno tampoco lee estos textos o propone estas aproximaciones para que queden ahí juntando tierra en el fondo. O sea, la idea es darle una correlación, por último, con este momento, en este caso súper actual, pero al menos contingente podría ser, si no fuese tan reciente como este ejemplo, que me parece de hecho muy, muy pertinente. En cierta forma, uno de los primeros trabajos que por así decir, descomprimí de este entramado que era mi tesis, fue una presentación que hice precisamente en un congreso de filosofía del derecho sobre cómo podíamos leer el proceso constituyente chileno desde la óptica de Benjamin. Ahí era un poco como el resultado, o sea, esto que tuvo lugar después de la firma del acuerdo, ¿cómo calza en este entramado Benjamin? Si en el fondo, y tal vez adelanto un poco algo que vamos a hablar más cerca del final, entre mis proyecciones del trabajo con Benjamin, que están varias ahí en proceso de independizarse de la tesis, yo reconozco, y no le veo en sí nada de malo, pero lo reconozco, creo que aquí Benjamin, en alguna de mis ponencias, en alguno de mis trabajos, está haciendo casi como una especie de Harry Potter. ¿En qué sentido? Es como Walter Benjamin y tal cosa, Walter Benjamin y esta otra cosa. O sea, siempre viene como él y algo más. Entonces, como los libros de Harry Potter, una cosa así. Entonces está como... Benjamin y la piedra filosofal. Más o menos. Entonces era como Walter Benjamin y el proceso constituyente. Walter Benjamin y por ahí otras cosas más que van a ir apareciendo. Entonces, me viene súper bien esta pregunta, sobre todo la segunda. La primera... me voy a hacer cargo igual, pero adelanto, me parece más compleja tal vez de abordar, porque estamos tratando de aterrizar este momento mítico, fundador, ahistórico incluso, porque no ocurre en el fondo en un momento específico. Es difícil que se replique, entre comillas, exactamente igual ahora, porque en el fondo ya ha transcurrido... voy a decirlo de una forma impropia, pero bastante tiempo, claro, tampoco es medible temporalmente, ¿no es cierto? Pero desde que habría tenido lugar un momento como ese fundador y el ahora, en el fondo una sociedad que de cierta forma ya está concebida sobre la base del Estado de Derecho. Pero a lo mejor pasa todo el rato, ¿no? A lo mejor pasa desapercibido, pero todo el rato estamos transgrediendo un derecho que todavía no ha sido escrito. Y de alguna manera es ese castigo pre-transgresivo el que está dando lugar a nuevas situaciones de derecho, para bien o para mal, ¿no? Sí. Para bien o para mal. O sea, no sé, quizás pensar cuestiones como la ley Emilia o estas leyes con apellido, eso mismo, ¿no? Te iba a decir, sí. Que de alguna manera surgen como a posteriori, pero que valieron... O sea, de alguna manera valieron al momento, al menos respecto de la condena de la opinión pública, ¿no? Claro, o sea, que en el fondo creo que ahí efectivamente, ahora mientras te escuchaba, pensaba precisamente en algo como eso, creo que por ahí se pueden unir ambas preguntas, porque en el fondo, claro, muchas de estas leyes, claro, con nombre, con apellido, que ahora
y aquí sin dar la lata técnica, pero la ley en el fondo se identifica con un número. Ahora, nadie sabe qué ley número es porque todas tienen un nombre de personas, de animales no humanos, es como un montón. Entonces, nos ayuda bastante. Claro, y uno mismo a veces en el debate más académico uno también las cita con nombre porque es más fácil generar esa conexión, o sea, de qué ley estamos hablando. Pero es muy Níobe, ¿no? Claro, como porque la ley Níobe, aquí no había nada. Claro. O sea, mira, todo un entramado jurídico tan completo, tan perfecto, no preveía este espacio y en ningún momento se dice, bueno, ¿cómo podríamos abordar este espacio tal vez fuera del derecho? Es como, no, saquemos una ley que de aquí para adelante esto no vuelva a ocurrir nunca más. Y a que transgredió esa ley no escrita, lo tratamos de hacer calzar en alguna de las que estaban ya escritas previamente, o como dices tú, por lo menos se expone a esa condena pública, claro, esa sanción, claro. Que igual, si uno lo piensa, no es muy distinta de otros fenómenos que describe Benjamin en el ensayo. O sea, él mismo habla de el derecho a la huelga, el derecho a hacer la guerra, o sea, que son actividades súper naturales. O sea, ¿qué más natural habría que interrumpir un proceso de producción? ¿Qué más natural habría que declararle la guerra a otro país? Ir a matarse, si en el fondo eso van a la guerra. O sea, no necesita un derecho que regule eso. El derecho igual lo toma, el derecho igual lo regula y dice, incluso esta actividad tan a veces barbárica o bestial como en el caso de la guerra, que es violencia desnuda en el fondo, pero natural, el derecho igual se la apropia. Claro, pero ahí dice Benjamin porque el derecho teme a toda violencia que esté fuera de él, del derecho, y que tenga potencial fundador. Porque en el fondo, y eso también es interesante, creo que igual sirve para replicar ese esquema originario en el día a día, por decirlo de alguna forma. Benjamin, cerca del final del ensayo, de la crítica, creo que termina de cerrar ese punto que lo esboza al principio, precisamente cuando está hablando de la huelga, entre que está haciendo la transición hacia la guerra, que dice, aquí hay una ley de oscilación. O sea, en el fondo, esas que cuando uno comienza a leer el ensayo podría pensar son violencias distintas, la fundadora, la conservadora, en verdad dice son momentos alternables entre sí de la violencia mítica, de la violencia del derecho. O sea, porque en el fondo, cada acto de aplicación del derecho, en un caso súper concreto, incluso con leyes ya escritas, es una suerte de refundación. Porque en el fondo el soberano ahí demuestra y dice, esto no es simplemente una ley, no es una palabra que muere entre comillas en el papel, esto se aplica, esto se revalida, se refunda en cada momento de aplicación concreto porque es un recordatorio, como mira, ahí está, esa norma que viene de este castigo prejurídico, fundante, condición de posibilidad, se actualiza todos los días, a cada rato, y cada vez en espacios más alejados tal vez de ese momento fundador. Y ahí lo aprovecho de conectar con la segunda parte, o sea... Sí, queremos saber Benjamin esa necesidad, claro, esa necesidad de castigo, claro, el derecho, y cuando hablo aquí del derecho, de nuevo vuelvo a personificarlo porque en el fondo también estoy tomando al soberano, tiene una virtud utilitaria, si uno quiere, para sí mismo, bien interesante. Y es que no solo tiene esta capacidad de usurpar, de invadir espacios, como planteaba Peter Fenves, también me gusta mucho esa expresión que utiliza Antonia Birbaum, la colonización del derecho, o sea, cada vez se toma más espacios que en principio no le eran propios. Tiene otra virtud que es la de volverse necesario. O sea, y por eso decía, en el fondo aquí siempre en Occidente, y me atrevo a decir en algunas sociedades orientales también, siempre está el paradigma del Estado de Derecho. Como el presupuesto de organización de una comunidad, tengamos muy claro lo que es o no, pero es el Estado de Derecho. Entonces, claro, ya se acepta y se replica ese paradigma que es inicial para, o sea, en el fondo, creo que en el momento de la tesis incluso lo planteaba, es realmente inicial, o sea, incluso para una persona que nace materialmente en el mundo, ya entra a un mundo dominado por el derecho, sin que en ningún punto hubiese podido... oponerse, claro. Deliberar sobre qué le toca. O sea, es una priori claro, o sea, llega ahí. Llega ahí con las reglas que va a tener que aprender, a las que se va a tener que adaptar. O sea, no hay siquiera un ápice de posibilidad de que esas relaciones se estructuren, como dice Benjamin, sobre la cultura del corazón. O sea, no, esto es así, es jurídico desde el origen. Y claro, y se vuelve tan necesario que empezamos a entender que cualquier interacción intersubjetiva
requiere un trasfondo jurídico detrás para hacerla posible. Que es un poco, si uno lo piensa, no es muy distinto a lo que ocurre con estos pensadores contractualistas más tradicionales, o sea, no sé, con Hobbes, Locke, Rousseau. Los tres de forma distinta, claro, para Hobbes el Estado de Derecho en el fondo es necesario, para Locke podrá ser tal vez recomendable, preferible, Rousseau diría, bueno, es medio inevitable, no le gusta, pero bueno, claro, va a llegar igual. Con el derecho aquí pasa lo mismo en Benjamin, o sea, las personas obramos sobre la base de que sin derecho no podemos relacionarnos entre sí. Entonces, claro, aparecen estos fenómenos medios rupturistas, medios disruptivos, que no están regulados porque son nuevos, o sea, el derecho siempre va más atrás que las prácticas culturales, siempre va un poco más atrasado. Y nuestra primera reacción es regulémoslo, normémoslo. Claro. Esto no puede ocurrir simplemente si no ocurre dentro de parámetros que, incluso sin entenderlo, nos permitan saber dónde empieza y dónde termina el fenómeno. O sea, queremos taxonomizar todo bajo la rúbrica del derecho, bajo la lógica del derecho. Que eso, en el fondo, de manera casi inadvertida, es un poco ser cómplices de esta pretensión que tiene el soberano, y aquí no pienso en un soberano concreto, sino que en la figura del soberano, del jefe de Estado, de perpetuarse. O sea, si en el fondo, ¿qué mejor que la sumisión que el propio súbdito quiere? O sea, yo no tengo que obligar a nadie como soberano. O sea, ellos mismos dicen, por favor, ponme unas cadenas, amárrame. O sea, no me dejes ser tan libre, tan alegre o festivo, como decías tú. Y en ese caso, para mí es claro que la ocurrencia de un acto enteramente jurídico, político, como la firma de este acuerdo, es pero una forma de juridificación. Pero, o sea, Benjamin, yo creo que habría estado feliz y triste. O sea, triste porque, oye, volviste a juridificar algo que no nació jurídico, pero feliz porque tenía razón. O sea, esta cuestión pasa a cada rato, en todo momento. Funciona. Claro, porque uno podría tentarse a pensar y decir, ya, hagamos ficción. El primer proceso constituyente hubiese llegado a buen puerto. Ya, se dicta esta propuesta de constitución, se aprueba por la ciudadanía. Perfecto. Tenemos un texto que tiene validación ciudadana, que podemos pensar que a una mayoría, si eso hubiese sido el resultado, está conforme con este texto, una suerte de proceso deliberativo, pero es un texto jurídico igual. Claro. O sea, en el fondo, si tomamos estos términos que el propio Benjamin se apropia de las reflexiones de la violencia de Sorel, esta huelga general política o general revolucionaria, uno al principio puede decir, aquí está la revolución, o sea, esto es lo que hacía falta para un poco romper esta rueda del derecho, el poder, la violencia que se autosustenta, pero no. O sea, en el fondo es una rueda todavía más grande, porque en el fondo se apropió de algo que estaba afuera, lo volvió jurídico y termina declarando la única solución de esta pulsión, de este deseo que tenía el pueblo, los súbditos, pasa por mí, soberano, de nuevo. Y tanto es así que nos fijan la forma en que se lleva adelante el proceso, fijan cómo debería terminar el proceso, pero incluso cuando termina así, dicen, hagamos otro. Claro. Y claro, decían, oye, pero la norma no te lo permite, cambiamos la norma, si no pasa nada. O sea, en el fondo es una huelga general, en el mejor de los casos, política para Benjamin. O sea, esto es, siendo bien utópico incluso para decirlo, tomar el látigo, pero no romperlo. Es tal vez yo empezar a pegarle a otro. Claro. Pero no es romper esa lógica del poder, la dominación, la violencia, esta violencia un poco críptica que viene de los dioses, que no entendemos, pero la acatamos, es lo mismo. O sea, no suena un poco como desalentador, pero incluso si un proceso en el que uno política, jurídicamente podría estar súper de acuerdo, hay que ser también, y creo que ese es un poco el llamado que implícitamente hace Benjamin, bien honesto en este punto. O sea, esto no era una revolución, al menos como lo entiende Benjamin. Es un cambio de paradigma político nomás, paradigma jurídico, pero que opera dentro de las mismas reglas. O sea, soberano va a haber igual. Pero podría haber sido un proceso revolucionario. O sea, tenía toda la pinta hasta la firma de proceso revolucionario, incluso de violencia divina. O sea, estábamos ahí los benjaminianos casi que diagnosticando que en el fondo se había abierto la tierra, caía la banda de Coraj, ¿no? Como lo dice Benjamin. Podría haber sido. O sea, tenía toda la pinta. Entonces, la pregunta es, ¿tú te lo imaginas sin este momento, sin este acuerdo y sin este proceso? ¿Podría haber continuado así? O sea, a ver, ¿qué más cosas tiene tu Benjamin y el estallido social en ese aspecto? O sea, ahí lamentablemente terminaba, yo creo, sin segunda parte, porque decía, bueno,
si queríamos en la huelga general revolucionaria, fallamos. O sea, hasta aquí no firmamos y hasta aquí nomás llegamos, institucionalizamos básicamente el proceso. Pero, ¿podría ocurrir algo así? Yo diría que sí, pero no sé si en ese contexto específico. Creo que ahí influyen otros factores, porque quisiéramos o no lo quisiéramos de esa forma, llegó un punto en que todo apuntaba, y eso también es bien llamativo, en que esta revuelta social que inició de forma muy espontánea, voy a ocupar un concepto que tal vez no calza mucho, pero muy autogestionada, si quisiéramos. Sí. Claro, una vez escuchaba a las voces más críticas de este punto, y aunque uno no estuviera de acuerdo, había un punto donde creo que sí tenían razón. Y es que en ese levantamiento popular inicial, el tema de la Constitución no aparecía nunca. O sea, en ningún momento era el reclamo de cambiamos la Constitución. Esto era una pulsión política que venía de mucho antes, fundada a mi juicio, pero que corría por un carril separado. Entonces, no, y por eso no era, creo que es cierto que la palabra autogestionado no es una buena palabra, sí, porque no había un autos, no había un sujeto, un yo. Era espontáneo. Desde el cual decir, desde el cual surgiera, ¿no? Sino que fue realmente, la metáfora del estallido me parece muy adecuada. Claro. En ese sentido. Porque entonces, en el fondo uno se podía unir a algo así, no porque alguien se lo explicara, porque alguien le dijese, oye, tienen razón, pues, o sea, todos que están reclamando a mí también me molesta, a mí también me parece que esto es un abuso, vamos. Igual aparecían por ahí sus cartelitos, nueva Constitución, claro, pero era bien marginal razón, en comparación demanda. A lo que se pedía, que era una cuestión mucho más general. O sea, de nuevo, tal vez esto me lo permite el ya saber cómo terminó el asunto, pero tal vez sí podríamos, en ese momento inicial, no quiero ocupar la palabra fundador porque me estaría pisando la cola un poco, pero en ese momento inicial, tal vez eso sí podría haber derivado en un poquito estas lógicas de la cultura del corazón, o sea, reencontrarte con el otro, respetar al otro, no porque está el garrote atrás que te diga si lo atacas yo te castigo, sino que porque es este otro, que puede ser o no como yo, pero es mi... Esta suerte de compañerismo en la comunidad que se daba, creo que eso sí podría haber madurado un poco más hasta llegar a un poco este reconocimiento de las lógicas del corazón, ¿no? Estos acuerdos desde la cultura del corazón, que es una expresión muy bonita que ocupa Benjamin, poco críptica, pero bien bonita, donde, claro, tal vez podríamos haber tenido este espacio, no sé si que hubiese anulado o suprimido completamente lo jurídico, tampoco sé si en algún momento Benjamin espera que eso ocurra de forma específica, o sea, que haya un momento de la hecatombe jurídica, sí. Pero al menos tener ese espacio, que claro, él dice, de repente es en estos puntos donde la mentira no se castiga, aunque cada vez hay espacios donde sí ciertas mentiras por lo menos se pueden sancionar, o estas relaciones diplomáticas, dice, de estos estados en situación de igualdad, que se respetan, se reconocen entre sí. Tal vez aquí podríamos haber tenido un tercer ejemplo. O sea, Oye, pero mira, yo ahí hago una intervención, porque, a ver, yo también, o sea, yo amé el estallido social, ¿no es cierto? Lloramos en las calles. Estoy mirando aquí a una compañera mía que está por aquí, ¿sí o no? Lloramos en las calles de Valparaíso. Pero es cierto que como no era nada, porque no había un autos, no había un yo, no había un sujeto colectivo, no era la clase proletaria levantándose, porque no había una conciencia, una autoconciencia de nada, sino que fue completamente espontáneo, errático. Todos entendíamos un poco las causas, ¿no? Muy bien metaforizadas en los 30 años, 30 pesos, qué sé yo. Pero como no había ningún tipo de organización y no se vislumbraba tampoco, ¿te acuerdas que había como una mesa? Pero ¿quién era la mesa? O sea, no había líderes. No. Tampoco apareció como... ahí mismo podría haber emergido la figura de un líder que guiara. Pero ya, no había ninguna dirección, ningún leadership, ni nada por el estilo. Entonces, en el fondo, claro, era una situación bien compleja. O sea, que cuál iba a ser la deriva de esto, era algo bien problemático desde mi punto de vista. Sí. Yo, para cosas más revolucionarias, tiendo a ser más marxista. Más marxista, más ortodoxa, sí. Y en ese sentido hubiese deseado que quizás esta cosa de tipo estallido fuese confluyendo hacia una suerte de conciencia de clase y por lo tanto tomase la deriva de una lucha de clase, claro. ¿No? Que yo creo que eso era una posibilidad,
a la juridificación, ¿no? Claro. Al proceso de juridificación. Exacto. Tan inmediato, aparte, tan pronto, tan temprano. Sí. Ahora, como yo no veía ninguna posibilidad de que esto se transformara en efecto en una revolución bajo la lógica de lucha de clase, porque no nos reconocíamos como clase, a pesar de que igual sí, o sea, uno salía a la calle, sí, hablaba con la gente y eran las mismas preocupaciones. Yo gocé mucho porque era la primera vez que con cualquier persona sí, instruida o no instruida, tú podías hablar de política a un nivel muy profundo. Sí. Entonces, sin duda había un trasfondo de conciencia de clase, entendiendo que la clase proletaria no es, digamos, una categoría que el proletario se imponga a sí mismo, sino que el proletario es algo así como el producto de un proceso de clasificación que no empieza en él, ¿no? Que empieza en la burguesía o que empieza en la clase dominante y que uno lo recibe y que, bueno, ya que fuiste clasificado, más vale que claro, te reconozcas como tal, dejes de hacerte el leso y tratando de aspirar a ser como la clase dominante y, bueno, luches, ¿no? Pero como no se llevó hacia ese lado, como no hubo esta cristalización, y yo discutí mucho con compañeros míos de izquierda, intelectuales de izquierda, que amaban este momento de la multitud informe, y yo decía, es que sin forma no vamos a llegar a ningún lado. O sea, está bien que uno critique la violencia de la forma, pero sin forma no íbamos a llegar a ningún lado. Hasta cierto punto a mí me pareció correcta la firma del acuerdo, ¿sí? Y yo, de hecho, estuve más bien de acuerdo, y ahí amarillé, no sé lo que quieran, pero... Todos lo hemos hecho en algún momento, creo. Y sigo defendiendo al presidente Boric hasta cierto punto porque claro, me pareció que no había mucha más opción. Claro. No había mucha más Siendo opción. Bien pragmático. Sí. O sea, si esto hubiese, vuelvo a repetir, cristalizado en un movimiento que se reconociera bajo cierto signo de clase y por lo tanto se tomara la decisión de autoorganizarte para que esta lucha continuara sin ser jurídica, teniendo resultados, podría haber sido, pero la verdad que no pasó nada de eso, po. Entonces, hasta cierto punto me vino como el momento del desear el derecho. Pero en el fondo es desear la forma, ¿sabías? Eso, yo creo que en es el como fondo desear es eso, sí. Cierta formalidad, cierto organismo, cierta organización. Porque el derecho es un organismo. Sí, claro. Porque no tiene, como decías tú, no tiene un soberano determinable. No es Piñera, no era Piñera sin duda. Tampoco es Pinochet probablemente, etcétera. Sino que es un organismo autoorganizado, ¿no es cierto?, gestionado. Claro. Sí, sí. Es como un organismo, como también son las lecturas actuales que se tiene del Capital, ¿no? Y esto por eso también se autosustenta en el fondo. O sea, si coincido plenamente, voy a partir como al revés, con eso último, y después llego al otro que también tengo un punto sobre esas preocupaciones. Efectivamente, el derecho, y Benjamin, yo creo, parte de esa base, es un organismo que se sostiene a sí mismo, y tanto es así que en el fondo el soberano o la ley en concreto es una cuestión súper contingente, o sea, va y viene, no importa. La figura del soberano, esa suerte de soberano con mayúsculas, ley con mayúscula, sigue. O sea, la estructura va a continuar, pueden pasar soberanos, leyes infinitas en el fondo, pero la estructura se mantiene porque la lógica se sostiene a sí misma en el fondo. Y el derecho, dice Benjamin, o leyendo a Benjamin más bien, no es que lo diga expresamente, pero recurre a estos mecanismos específicos para autosostenerse, para volverse necesario en el fondo. Y por eso también... Y autónomo, no depende de nosotros. Para nada. De nadie. O sea, de hecho, los súbditos, y esto puede sonar como súper desalentador decirlo así, pero los súbditos existen para que exista el soberano, porque esto es como el rey ese del Principito, el que mandaba lo necesario. Si yo soy un soberano sin súbdito, no soy soberano, o sea, soy una persona sola. O sea, de hecho, en parte, y Benjamin esto lo desliza muy sutilmente, la pena de muerte se deroga porque si mato a todos mis súbditos me voy a quedar sin súbditos. No voy a ser soberano, o sea, los necesito vivos y fidelizados, y más encima voy a incurrir en esta concesión graciosa de ya no los voy a matar. Ustedes ahora, bajo mi halo jurídico, están seguros porque no los mato. Claro. Pero no los mato no porque los considere valiosos en sí mismos, porque alguien me tiene que adorar, en el fondo alguien me tiene que hacer caso. Sí, como un dios, sí, es igual que un dios. O sea, el dios necesita esa adoración. Y en ese sentido, creo que Benjamin también habría visto con buenos ojos, y ocupo esta expresión bien entre comillas, una firma de un acuerdo de ese estilo. Porque por eso yo pienso que Benjamin es consciente hasta cierto punto, y de ahí que su violencia divina sea realmente divina, sea mesiánica, porque dice, va a llegar en algún momento. ¿Cuándo es ese momento? El fin. Y claro, esto sale un poco en el fragmento teológico político, ese es el fin como objetivo, no es el fin del final. Claro. O sea, cuando aquí ocurra el apocalipsis,
ahí se va a acabar todo. O sea, y por eso él también entiende que la forma de liberar a alguien del derecho es matándolo. Claro. Cuando da este ejemplo de la banda de Coraje, claro, sí, ellos son libres, porque se los comió la tierra. Totalmente. Entonces, él entiende que la existencia política, social del hombre, aquí estoy ocupando hombre como persona, ahí también me... Humano, por sí, favor. humano. Gracias. Cuesta, y me esfuerzo por superar esa, a veces se me arrancan, cuando habla del hombre medio, yo ahora hablo de la persona media, para no darle un género, un sexo, pero la existencia de la humanidad en el fondo está tan engarzada con la idea de derecho que yo creo que no se puede, o sea, tenemos esa pulsión al orden. O sea, tenemos esa tendencia al orden, porque, claro, uno dice, ya, estamos en este estado de estallido constante, ya, ¿y ahora qué? O sea, nos escucharon, nos están poniendo atención, ¿qué hacemos ahora? Esto un poco en el fondo también esa lógica, ahí voy a hacer la cita abierta, o no recuerdo exactamente dónde lo leí o lo escuché, pero me gustó mucho, que en un proceso de revolución siempre el día más complicado es el día después de la revolución. Ah, claro. Ya, pues, ¿y ahora qué? Sí, lo hicimos. ¿Y ahora qué? O sea, que es un poco lo que también Benjamin le critica a los anarquistas cuando habla de este anarquismo infantil. Claro. Ya, suprimimos el Estado, listo. ¿Qué hacemos ahora? Algunos podrían decir, se acabó la sociedad, que eso es precisamente lo que Benjamin no quiere. O sea, si no hay Estado, no hay derecho, podría estar esta cultura del corazón. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? No se sabe muy bien. Pero el otro riesgo que corre ese anarquismo infantil es, ya, superamos al Estado, pero tenemos nuestros líderes. Claro. Esos son los nuevos soberanos. Exacto. O sea, tenemos ahora un Estado más chico nomás, que somos nosotros, comunidad anarquista, con este líder. ¿Y qué pasa si no le hago caso al líder? Me va a castigar. O sea, en el fondo es una réplica en miniatura de esa lógica que estábamos superando. Entonces yo creo que Benjamin ahí también tendría que haber sido súper escéptico o pragmático, si uno quiere, para decir, este estallido igual va a terminar en un proceso político. El tema es... ¿a qué podemos aspirar en ese proceso político? ¿A uno donde venga el soberano y me diga, yo te voy a decir cómo se hace esto? ¿O uno donde tal vez nos podamos sentar a deliberar un poco en esta idea de, tal vez, y puede que esto suene súper contraintuitivo de una perspectiva marxista, pero como a institucionalizar esa lucha de clases? O sea, nosotros proletarios somos una fuerza política, ya no somos estos pobrecitos que están repartidos por ahí al servicio del capital, al servicio de la burguesía, sino que somos una fuerza política y esto es lo que nosotros queremos. Con esto, y en el fondo no es tampoco lo que queremos como una forma enteramente impositiva, sino que con esto queremos aportar a la conformación de la sociedad para que sea más justa, para que sea más distributiva, para que sea un poco más equitativa. Entonces, claro, ahí vamos a caer en un callejón sin salida. O sea, ¿es eso la cultura del corazón? No. Porque es institucional, porque es jurídica más que política. Claro, no es la cultura del corazón. ¿Es esta política tan coactiva, tan violenta, tan autointeresada? Tampoco, porque estaríamos reconociendo a este otro, le estaríamos dando una cabida tal vez no de entera igualdad, pero sí de incidencia en el fondo en eso de que se hace y no se hace en estas relaciones humanas. Y claro, puede que por ahí, antes de ese fin final del apocalipsis, sea eso lo más cercano que nos puede ofrecer el derecho a una manifestación de la cultura del corazón, que insisto, no es lo que advierte Benjamin, pero en el fondo es consciente que tal vez eso no sea enteramente practicable en sociedades como la de él, que era la de Weimar, que era súper caótica, o sea, y para qué más, en qué terminó esa sociedad, y en sociedades como la nuestra. O sea, eso también lo que vuelve tan actual este texto que ya tiene 100 años, un poquito más de 100 años, y que en el fondo creo que también es el llamado un poco constante que nos hace Benjamin de, bueno, tal vez si le encuentras razón a esta tesis no vas a salir a acabar con el derecho, pero al menos vas a saber de dónde viene. Porque la teoría jurídica siempre da al derecho como, o concibe al derecho como algo dado, está. Y como está, nosotros lo categorizamos, le damos nombre a estos fenómenos, lo estructuramos. Pero ¿de dónde viene? Claro. No sé, yo llegué y estaba. Claro. Es un poco como Facticidad, eso, yo llegué y estaba ahí, era un antecedente fáctico. En cambio, Benjamin nos dice, claro, ese momento es ahistórico, es tal vez irreconstructible como tal, pero ocurrió. O sea, hubo un momento que se nos escapa a todos, a todas quienes podamos pensarlo, donde no había derecho. Y algo ese dios griego, y un poco robándome la nomenclatura igual de Derrida, de lo griego y lo judío,
que creo que a veces colapsa un poco esa distinción, pero es bien ilustrativa. Ese dios griego apareció. ¿Y cómo apareció? Instaurando el derecho. Y ese es el legado que dejó. O sea, aquí estoy yo. Ese soy yo acá entre ustedes. Entonces, eso la teoría jurídica no puede solventarlo porque se le escapa. O sea, hace aguas y es normal que haga aguas porque no está pensada para eso precisamente. Sí. Oye, Gonzalo, ya. Me encantaría seguir conversando, sin embargo creo que ya hemos llegado al límite de nuestro espacio-tiempo, a nuestra finitud. No, qué bueno que me dijiste. Como dialectófagos. No me doy cuenta. Así que nada, muchas gracias por venir a reflexionar con nosotros. No, muchas gracias a ti, Vale. Siempre encantado de poder compartir esto que me gusta mucho. Encontré un aspecto que me llenó mucho en este estudio de la filosofía de Benjamin y también de poder hacerlo contigo también, que en parte entre los dos creamos esta lectura, esta monstruosidad de no sé cuántas páginas que terminó saliendo. Esta monstruosidad. Muchas gracias. Aquí entonces dejamos esta versión de dialectofagia y atentos porque se vienen más. Muchas gracias también a quienes nos están escuchando.